Mito o realidad del misterio de El Dorado. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Durante siglos, la selva sudamericana ha guardado secretos tan profundos como sus raíces. Entre todos ellos, hay uno que brilla con una luz dorada, irresistible e inalcanzable, El Dorado. Una palabra que encendió la codicia de imperios, alimentó leyendas de exploradores y devoró la esperanza de miles que se internaron en la espesura sin jamás regresar. Pero, ¿qué fue realmente El Dorado? ¿Una ciudad construida de oro puro, o apenas un mito nacido del malentendido y la avaricia? Para entender este misterio, debemos viajar a los albores del siglo XVI, cuando el continente americano era una promesa inacabable de riquezas para las coronas europeas. Los relatos de los primeros conquistadores describían tesoros que desafiaban toda lógica, oro que cubría paredes, estatuas, utensilios, hasta cuerpos humanos. Fue así como nació la idea de una tierra mítica donde el oro brotaba como el agua. Pero no todos saben que, originalmente, El Dorado no era un lugar, sino un hombre. Cuenta la leyenda que, en lo profundo de las tierras altas de lo que hoy es Colombia, vivía el pueblo muisca. Este pueblo tenía un ritual único: cuando un nuevo Zipa, su líder supremo, era elegido, debía bañarse en polvo de oro y lanzarse a las aguas sagradas de la laguna de Guatavita como ofrenda a los dioses. A su alrededor, los súbditos arrojaban joyas, esmeraldas y figuras de oro macizo. Fue este rito lo que los primeros cronistas interpretaron como prueba de una civilización bañada literalmente en oro. El hombre cubierto de oro, El Dorado. Pero para los españoles hambrientos de riqueza, un hombre dorado no era suficiente. El mito mutó. La historia del Zipa se transformó en la historia de una ciudad de paredes relucientes y calles forradas de metales preciosos. Y así, la ambición europea tejió la fábula de una ciudad que, para muchos, justificaba arriesgar la vida. La primera pista llevó a varios aventureros a la misma laguna de Guatavita. Cuentan que en 1545, Hernán Pérez de Quesada, hermano del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, intentó drenar la laguna para hacerse con los tesoros sumergidos. Usaron esclavos, palas y cubos. Pero la jungla no perdona. La lluvia era constante, la selva parecía cerrarse sobre ellos y, aunque lograron bajar algunos metros del nivel del agua, apenas encontraron un puñado de figuras de oro. Sin embargo, ese pequeño botín bastó para encender aún más la fiebre. Si había oro allí, ¿cuánto más podría haber en tierras más allá? En 1595, el mismísimo Sir Walter Raleigh, corsario y favorito de la reina Isabel I de Inglaterra, se lanzó a la aventura. Raleigh aseguraba que más allá del Orinoco se alzaba Manoa, la verdadera ciudad dorada. Con mapas improvisados, barcos endebles y soldados hambrientos, Raleigh se internó en una pesadilla de mosquitos, enfermedades y ríos traicioneros. Regresó sin oro, pero con un relato tan grandioso que convenció a toda Inglaterra de que El Dorado seguía esperándolos. Lo curioso es que, para los pueblos originarios, El Dorado no era una promesa de riqueza, sino un símbolo espiritual, la unión entre el gobernante y lo divino, un acto de desprendimiento. Pero para Europa, era exactamente lo contrario, la excusa perfecta para justificar expediciones violentas, esclavitud y guerras entre imperios. Hoy, cuando miramos la laguna de Guatavita desde lo alto, es fácil imaginar a aquel Zipa, quieto sobre una balsa de madera, cubierto de polvo dorado, rodeado de vasijas rebosantes de esmeraldas. Es fácil entender por qué la mente de un conquistador, exhausto y sediento de gloria, prefería convertir un ritual en un mapa hacia una fortuna imposible. Pero la pregunta persiste: ¿El Dorado fue solo una leyenda inflada por la avaricia europea, o existió realmente una ciudad aún escondida, devorada por la selva? ¿Qué encontraron aquellos que se atrevieron a buscar más allá de Guatavita? Lo que viene a continuación es la parte más oscura de esta obsesión: hombres que se adentraron en el Amazonas y nunca volvieron, rumores de tribus protectoras, mapas perdidos y ruinas que, aún hoy, siguen desafiando a arqueólogos y aventureros. ¿Te atreves a seguir explorando el mito? En la siguiente parte, viajaremos tras los pasos de los exploradores que juraron haber visto la ciudad dorada y pagaron el precio más alto por perseguir un sueño brillante.
El Dorado no solo devoró la razón de conquistadores solitarios. También se convirtió en la excusa para enviar expediciones enteras al corazón de un territorio que, para el europeo del siglo XVI, era un laberinto viviente, la selva amazónica. Lo que comenzó como un rumor, pronto se transformó en la más peligrosa obsesión del Nuevo Mundo. Uno de los primeros en dejar su vida en esa búsqueda fue Gonzalo Pizarro, hermano del infame Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca. A mediados de 1541, Gonzalo escuchó rumores de una tierra fabulosa, rica en canela y oro, llamada la Canela o País de la Canela. Era el nombre con el que algunos cronistas bautizaron vagamente regiones inexploradas al este de Quito, en lo que hoy corresponde a la cuenca del Amazonas. Pizarro organizó una expedición de más de 200 españoles y varios miles de indígenas obligados a cargar provisiones. Su plan era simple, adentrarse en la selva y encontrar esa tierra prometida. La realidad, sin embargo, fue una pesadilla. El calor era implacable, la lluvia incesante, y las enfermedades, la malaria, la disentería, comenzaron a diezmar la columna humana. Los alimentos escaseaban, y pronto los hombres se vieron obligados a comer cuero de sus correas, raíces desconocidas e incluso la carne de sus propios caballos. En medio de la desesperación, Gonzalo ordenó a uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, que siguiera río abajo con un pequeño grupo para buscar alimentos y volver. Pero Orellana jamás regresó. Francisco de Orellana, sin quererlo, se convirtió en el primer europeo en recorrer todo el Amazonas de oeste a este. Durante su odisea, escuchó repetidamente historias de ciudades doradas más allá de la selva. Los cronistas de su tripulación hablaban de tribus organizadas, asentamientos prósperos, mujeres guerreras que supuestamente dieron nombre al gran río, Amazonas. Orellana regresó a España como héroe, y como portador de una nueva chispa para la leyenda de El Dorado. Mientras tanto, Pizarro y lo que quedaba de su expedición tuvieron que abrirse paso de vuelta entre la selva, derrotados por la naturaleza. Habían partido cientos, volvieron apenas unas decenas. Y aún así, la fiebre por El Dorado no murió. Años después, otro nombre se sumaría a la lista de soñadores devorados por la jungla, Sir Walter Raleigh. A finales del siglo XVI, Raleigh convenció a la corona británica de financiar una nueva expedición a las tierras que hoy pertenecen a Venezuela y Guyana. Aseguraba que, siguiendo el Orinoco, llegaría a Manoa, la mítica ciudad de oro construida sobre un lago inmenso, rodeada de murallas doradas. Raleigh navegó río arriba, luchó contra mosquitos, corrientes traicioneras y tribus hostiles. Al igual que Orellana, escuchó rumores, vio artefactos de oro en manos de los nativos, recibió promesas vagas de guías que tal vez solo querían librarse de él. Regresó a Inglaterra sin oro, pero escribió relatos tan adornados que convenció a toda Europa de que El Dorado existía. Años después, organizó una segunda expedición, mucho más pequeña y desesperada. Esta vez, su aventura terminó en tragedia, su hijo murió en un enfrentamiento con los españoles y Raleigh fue juzgado por traición al regresar. Pagó con su cabeza. Con cada expedición fallida, la leyenda se volvía más poderosa. Cada fracaso parecía alimentar la fantasía, si nadie la encontraba, era porque estaba bien escondida. Si decenas morían, era porque el tesoro estaba custodiado por dioses, demonios o tribus guerreras. Y así, en Europa, poetas, cronistas y aventureros continuaron alimentando la llama. ¿Pero qué hay de cierto detrás de tantos rumores? Hoy sabemos que muchos de estos relatos mezclaban hechos reales con exageraciones. Los pueblos muiscas y otras culturas precolombinas sí producían increíbles trabajos de orfebrería. Sus templos y altares estaban decorados con piezas de oro puro, símbolos de poder y espiritualidad, no de riqueza material como la entendían los conquistadores. Para ellos, el oro no era dinero, era un vínculo con lo divino, la encarnación del sol. Sin embargo, la fantasía europea torció ese significado. Donde los indígenas veían sagrado, los conquistadores veían ganancia. Y así nació la gran contradicción, la ciudad que existía en la mente de los exploradores, pero no en la selva. O al menos, eso dicen los escépticos. Porque, a pesar de los siglos de fracasos, hay quienes creen que El Dorado no es solo un mito.
restos arqueológicos, petroglifos, ciudades perdidas cubiertas por la selva en la Amazonía colombiana y peruana alimentan la teoría de que sí existieron civilizaciones avanzadas, capaces de levantar centros urbanos que pudieron inspirar la leyenda. Entonces, ¿fue El Dorado una fantasía nacida de la codicia europea o un recuerdo borroso de algo real? En la próxima parte, exploraremos los intentos más recientes por resolver el misterio, arqueólogos, satélites y expediciones modernas que aseguran haber encontrado rastros de algo que podría cambiar la historia para siempre. ¿Te atreves a adentrarte un poco más en la jungla? Prepárate, porque el misterio apenas comienza. A pesar de los siglos que separan nuestras vidas de aquellos primeros conquistadores, el mito de El Dorado sigue vivo. Y lo más desconcertante es que, para algunos, la leyenda no solo vive en cuentos o libros polvorientos, sino bajo capas de tierra, barro y raíces que esconden secretos aún no revelados. En el siglo XX, cuando la arqueología comenzó a profesionalizarse en Sudamérica, la obsesión por El Dorado se transformó. Ya no eran conquistadores con armaduras y espadas quienes se internaban en la selva, sino equipos de investigadores con mapas aéreos, brújulas y un hambre distinto, el de la verdad histórica. Uno de los primeros grandes hitos modernos fue el hallazgo de la famosa balsa Muisca, una pieza de oro puro que representa con precisión el ritual del Sipa cubierto de polvo dorado, rodeado por sacerdotes y súbditos, sobre una balsa ceremonial. Fue encontrada en 1969 en Pasca, cerca de Bogotá, y hoy reposa en el Museo del Oro. Para muchos, esta balsa es la prueba de que el mito se origina en una tradición real, si existía un hombre de oro, si existía un ritual, y si existían ofrendas hundidas en lagunas sagradas. Pero si bien la balsa Muisca confirma parte de la historia, también alimenta la pregunta, ¿qué más puede estar enterrado o sumergido, esperando ser hallado? La laguna de Guatavita fue objeto de múltiples intentos de drenar sus aguas. A finales del siglo XIX, empresas británicas construyeron túneles para vaciarla, y aunque lograron recuperar algunas piezas, el costo humano y económico fue tan alto que la búsqueda se detuvo una vez más. Aún así, la fiebre dorada persistió, pero cambió de forma. Con la llegada de imágenes satelitales y tecnología LIDAR, un sistema láser capaz de ver estructuras cubiertas por la vegetación, algunos investigadores comenzaron a identificar patrones geométricos en regiones de la Amazonía que parecían imposibles de explicar como simples formaciones naturales. En Brasil, Colombia y Perú, se descubrieron líneas rectas, diques, calzadas y lo que parecen ser plazas o asentamientos ocultos por siglos de selva invasora. ¿Podrían estas estructuras ser restos de una civilización avanzada que inspiró relatos como El Dorado? Algunos científicos creen que sí. Otros argumentan que fueron asentamientos indígenas más pequeños, conectados por una red de comercio, pero magnificados en la imaginación de cronistas europeos. Un caso que encendió la esperanza fue la expedición de Percy Fawcett, un coronel británico que, en 1925, convencido de que la jungla amazónica albergaba lo que llamó la Ciudad Z, partió junto a su hijo Jack y un amigo en busca de una ciudad perdida de avanzada tecnología y riquezas incalculables. Fawcett era todo menos un soñador sin método, había trabajado como cartógrafo para el ejército británico y conocía la geografía sudamericana como pocos occidentales de su tiempo. Su último mensaje, enviado desde el corazón de la selva brasileña, aseguraba estar cerca de su objetivo. Después, silencio. Jamás regresaron. Durante décadas, aventureros y periodistas rastrearon sus pasos. Algunos hallaron objetos que parecían pertenecer a la expedición, otros murieron intentando desentrañar su destino. La teoría oficial es que Fawcett y su grupo fueron asesinados por tribus locales o víctimas de enfermedades y hambre. Pero para muchos, su desaparición no hizo más que añadir una nueva capa de misterio al mito de ciudades doradas ocultas. Lo irónico es que investigaciones recientes sugieren que Fawcett pudo no estar tan equivocado. Estudios arqueológicos en el Alto Xingu, una región amazónica de Brasil, han revelado restos de asentamientos planificados, con plazas circulares, caminos rectos y defensas de tierra, indicando una sociedad más compleja de lo que se creía. Para algunos investigadores, estas ciudades perdidas podrían haber dado forma a los rumores de urbes hechas de oro, magnificadas por la avidez europea.
Pero aquí surge la pregunta clave: si estos asentamientos existieron, ¿realmente eran ricos en oro? Los arqueólogos señalan que para muchas culturas amazónicas, la verdadera riqueza era simbólica y ritual. El oro era moldeado en figuras, máscaras y joyas que servían como ofrendas o marcadores de estatus, pero no como acumulación de tesoros enterrados. La selva devoró la evidencia física, dejando atrás fragmentos que solo ahora, gracias a la tecnología, vuelven a la superficie. Así, la línea entre mito y realidad se difumina. Por un lado, la historia nos dice que El Dorado, tal como lo soñaron conquistadores y corsarios, nunca existió. Por otro, la arqueología moderna revela que la idea de una civilización brillante, rica en símbolos dorados y rituales espectaculares, no es del todo fantasía. Entonces, ¿qué nos falta por descubrir? ¿Qué otros secretos guarda la selva bajo su manto de hojas y silencio? Mientras algunos buscan en archivos y museos, otros preparan nuevas expediciones, drones y escáneres láser en mano, decididos a dar con una pista que cierre este misterio de una vez por todas. Pero cada pista lleva a otra pregunta. Cada hallazgo abre una nueva puerta. En la próxima parte, nos adentraremos en teorías alternativas, conspiraciones, sociedades secretas y hasta quienes afirman que El Dorado podría no estar en Sudamérica, sino mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. Prepárate. Lo que viene podría desafiar todo lo que creías saber. A estas alturas, uno podría pensar que todo sobre El Dorado ha sido dicho, explorado o descartado. Pero la realidad es que, como todo mito poderoso, la leyenda no muere, se reinventa. Y a medida que los hallazgos arqueológicos ofrecen respuestas, surgen también teorías que rozan la conspiración y lo inexplicable. Para algunos, El Dorado nunca fue un solo lugar, ni siquiera un solo mito, sino un mosaico de historias, ritos y rumores entrelazados a lo largo de siglos y culturas. Esta idea, por extraña que parezca, tiene sentido. Distintos cronistas europeos documentaron relatos de ciudades doradas no solo en la actual Colombia, sino también en las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y hasta en la cordillera de los Andes. Cada expedición parecía desplazar la ciudad hacia un horizonte cada vez más lejano, como si el mito huyera de sus perseguidores. Una de las teorías más intrigantes sostiene que El Dorado no era una ciudad fija, sino una confederación de pueblos que compartían prácticas rituales con el oro. Según esta hipótesis, tribus enteras migraban para escapar de los conquistadores, llevándose sus tesoros y secretos consigo. De este modo, el oro no se acumulaba en una sola ciudad, sino que se distribuía en pequeños asentamientos móviles, imposibles de ubicar por los invasores. Otra vertiente conspirativa apunta a la existencia de mapas secretos, resguardados celosamente por órdenes religiosas. Algunos historiadores alternativos aseguran que la Compañía de Jesús, durante sus misiones en Sudamérica, recopiló información detallada sobre rutas, minas y rituales relacionados con El Dorado. Dicen que estos documentos fueron enviados a Roma y guardados en archivos inaccesibles. Aunque ningún investigador serio ha visto pruebas sólidas, la mera posibilidad alimenta documentales, libros y teorías en foros de Internet. Más allá de estas ideas, hay quienes llevan la historia a un nivel aún más inverosímil. Algunas teorías modernas sostienen que El Dorado podría no estar en Sudamérica en absoluto. Según estos relatos, malinterpretados o distorsionados, la mítica ciudad dorada sería un eco de antiguas migraciones transoceánicas. Hay investigadores marginales que vinculan El Dorado con leyendas atlantes, sugiriendo que los conocimientos de metalurgia avanzada llegaron de culturas desaparecidas mucho antes de la llegada de Colón. Incluso hay teorías que mezclan El Dorado con relatos de ciudades subterráneas. Los Andes y la Amazonía están llenos de mitos sobre redes de túneles interminables, cavernas sagradas y ciudades bajo tierra. En Perú, la leyenda de los túneles de los incas, pasadizos que unirían Cusco con fortalezas perdidas, ha inspirado a exploradores que sueñan con encontrar cámaras selladas, donde supuestamente los sacerdotes incas ocultaron oro para protegerlo de los conquistadores. Pero, ¿qué tan real es todo esto? Hasta ahora, la arqueología oficial no respalda estas teorías extremas. Lo que sí es cierto es que, en varias culturas andinas y amazónicas, el oro tenía un peso ritual tan fuerte que se multiplicaban las leyendas sobre tesoros escondidos para protegerlos de los invasores.
Durante la conquista, hubo casos reales de pueblos que arrojaron sus riquezas a lagos, ríos y cuevas, convencidos de que los conquistadores no los seguirían hasta allí. La laguna de Guatavita es solo uno de los ejemplos más conocidos. Menos famoso, pero igualmente fascinante, es el caso del lago Parime, que aparece en antiguos mapas europeos como la supuesta ubicación de Manoa, la gran ciudad de El Dorado. Durante siglos, cartógrafos dibujaron el lago Parime como un cuerpo de agua gigantesco en la frontera entre Venezuela, Guyana y Brasil. Sin embargo, las expediciones que llegaron al lugar encontraron que no existía tal lago, al menos no como lo describían los mapas. Hoy se cree que el mito del lago surgió de una combinación de malentendidos. Extensas planicies inundables y lagunas estacionales confundieron a los primeros exploradores, alimentando la leyenda de una ciudad dorada construida a orillas de un lago que aparecía y desaparecía. Curiosamente, algunas imágenes satelitales recientes han revelado formaciones geológicas que sugieren que, en épocas pasadas, sí pudo haber existido un gran lago temporal en esa región. Si esto es cierto, ¿podría haber albergado asentamientos humanos? ¿Podría ser la última pista que conecta la ciudad de Manoa con una base real? Hasta hoy, no hay excavaciones concluyentes que respondan esta pregunta. Pero la idea es suficiente para mantener viva la búsqueda. Mientras tanto, las expediciones modernas, apoyadas por drones y sensores remotos, siguen revelando ruinas, montículos y patrones que indican presencia humana antigua en lugares donde, hasta hace poco, se creía que la selva era virgen e impenetrable. La tecnología LIDAR, por ejemplo, permitió descubrir recientemente enormes redes de caminos y canales en la Amazonía boliviana, lo que refuerza la teoría de que hubo civilizaciones organizadas y complejas en la región. Lo irónico es que, mientras la ciencia avanza hacia explicaciones racionales, la imaginación colectiva se niega a dejar morir la fantasía. El Dorado sigue apareciendo en novelas, películas y videojuegos. Es un recordatorio de cómo un mito puede moldear siglos de historia, consumir fortunas y vidas, y aún así resistirse a ser enterrado. Entonces, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Una verdad enterrada en túneles secretos? ¿Una red de ciudades ocultas? ¿O solo la evidencia de que la mayor riqueza de El Dorado fue siempre su capacidad de hacernos soñar? En la próxima parte, exploraremos qué significa realmente El Dorado hoy, qué enseñanzas nos deja este mito. ¿Por qué seguimos fascinados por una ciudad que tal vez nunca existió? Y, sobre todo, ¿qué nos revela sobre la condición humana? Prepárate para mirar el mito con otros ojos. A estas alturas de la historia, podríamos preguntarnos, ¿por qué seguimos obsesionados con El Dorado? ¿Qué hace tan poderosa esta leyenda que, siglo tras siglo, resurja como una llama imposible de apagar? Quizás la respuesta está menos en la selva y más dentro de nosotros mismos. Para los conquistadores españoles, El Dorado era una promesa de gloria y riqueza. Para las coronas europeas, una justificación para financiar guerras, barcos y ejércitos enteros. Para exploradores como Raleigh o Fawcett, significaba inmortalidad, la oportunidad de inscribir su nombre en la historia junto a los grandes descubridores. Pero para el mundo moderno, El Dorado ha mutado en algo distinto, un símbolo de la eterna búsqueda de lo imposible. Hoy, cuando un arqueólogo se adentra en la selva con un dron y un escáner LIDAR, lo hace movido por la misma chispa que impulsó a Gonzalo Pizarro o a Francisco de Orellana. La diferencia es que la obsesión ya no es por cofres rebosantes de oro, sino por verdades que reescriban capítulos completos de la historia humana. Cada piedra, cada petroglifo cubierto de musgo, cada artefacto de oro que emerge del barro húmedo, se convierte en una pieza de un rompecabezas que, quizás, nunca se complete del todo. Mientras tanto, en los pueblos indígenas que heredaron estas tierras, El Dorado no es una fantasía colonial, sino un recuerdo de un pasado saqueado. Para las comunidades muiscas, la Balsa Dorada no es solo un tesoro arqueológico, es un testimonio de su cosmovisión, de su relación espiritual con la naturaleza y con el sol. Es un recordatorio de cómo su oro, un símbolo sagrado de conexión con lo divino, fue convertido por los conquistadores en moneda de cambio, cadenas y muerte. Paradójicamente, muchos de estos pueblos aún practican rituales de ofrenda. Ya no lanzan figuras de oro a una laguna, pero mantienen vivas sus ceremonias, sus cantos y sus mitos.
Y en esos mitos se preserva algo más valioso que el metal, la memoria. Porque al final, El Dorado también es eso, un fragmento de memoria colectiva, un mito que resiste para que la historia no se pierda entre las hojas húmedas de la selva. En el siglo XXI, la fiebre dorada adopta nuevas formas. Para algunos, El Dorado se ha convertido en un destino turístico, la laguna de Guatavita recibe a miles de visitantes cada año, curiosos por ver con sus propios ojos el lugar donde empezó todo. Los museos exhiben piezas como la balsa Muisca con vitrinas iluminadas, rodeadas de turistas que, cámara en mano, intentan capturar algo de la magia ancestral. Sin embargo, la verdadera esencia del mito no cabe en una foto ni se encierra en una vitrina. Está en la selva misma, en el murmullo de los árboles, en las historias susurradas de generación en generación. Por otro lado, hay quienes aún sueñan con hallazgos espectaculares. Empresas privadas financian expediciones casi clandestinas. Cazadores de tesoros modernos, armados con tecnología de punta, sobrevuelan regiones remotas de la Amazonía buscando indicios de ciudades olvidadas, esperando tropezar con cámaras selladas o túneles que ningún arqueólogo oficial ha tocado. Muchos de estos aventureros trabajan al margen de la ley, saqueando restos arqueológicos para alimentar un mercado negro de piezas precolombinas que, irónicamente, sigue moviendo millones. Y sin embargo, cada hallazgo ilegal roba una parte del misterio. Cada pieza sustraída de su contexto es una historia que jamás podrá contarse completa. Es como arrancar páginas de un libro milenario y venderlas al mejor postor. En los últimos años, iniciativas internacionales buscan proteger este patrimonio. Equipos de arqueólogos, comunidades locales y gobiernos colaboran para registrar y conservar sitios arqueológicos antes de que desaparezcan bajo la selva o sean saqueados. Es una carrera contra el tiempo, contra la codicia y contra el olvido. Pero incluso con todos estos esfuerzos, el verdadero poder de El Dorado permanece intacto. Porque, se encuentre o no se encuentre una ciudad hecha de oro, la leyenda seguirá viva mientras la humanidad necesite soñar con algo más grande que sí misma. Es un recordatorio de que siempre hemos sido una especie que persigue espejismos, tesoros inalcanzables, fuentes de juventud, ciudades perdidas. A veces encontramos verdades sorprendentes, otras, solo más preguntas. Entonces, si El Dorado no es solo un lugar físico, ¿qué es realmente? ¿Un mapa hacia la codicia? ¿Un espejo de nuestros deseos más profundos? ¿O tal vez una lección de humildad que nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre brilla bajo el sol? En la próxima parte, exploraremos cómo la leyenda de El Dorado ha inspirado historias en la literatura, el cine y la cultura popular. Desde novelas clásicas hasta películas de aventuras, descubriremos por qué, 5 siglos después, seguimos regresando a la jungla, al menos en nuestra imaginación. Porque, después de todo, a veces el mito es más poderoso que cualquier verdad. Mientras arqueólogos, aventureros y conspiranoicos discuten la existencia de El Dorado bajo la espesura de la selva, otro reino, uno tan poderoso como intangible, ha mantenido viva su llama, la cultura popular. Y es que, si algo nos enseña esta leyenda, es que un mito bien narrado puede sobrevivir a la espada, a la fiebre del oro e incluso al paso implacable de los siglos. Desde las primeras crónicas coloniales, El Dorado fue mucho más que una promesa de oro, se convirtió en una historia perfecta para alimentar la imaginación. En el siglo XIX, escritores románticos y exploradores publicaban diarios y novelas basadas en sus aventuras fallidas. Estos relatos, adornados con junglas impenetrables, ríos infinitos y tribus exóticas, vendían miles de ejemplares en Europa, donde la fiebre por lo desconocido se mezclaba con la nostalgia imperial. A lo largo del siglo XX, la imagen de El Dorado saltó del papel a la pantalla. Hollywood, siempre sedienta de misterios lejanos y tesoros malditos, encontró en la leyenda material inagotable. Películas como Doroteo El Dorado de 2000, una comedia animada que combina humor, fantasía y referencias históricas, introdujo a millones de niños y adultos a la idea de una ciudad dorada oculta en el corazón de América. Aunque repleta de licencias artísticas y anacronismos, la cinta capturó la esencia del mito, la aventura, el peligro y la irresistible promesa de riqueza. Pero no solo el cine ha bebido de esta fuente. Videojuegos como Uncharted,
El Dorado o Tomb Raider retoman el tema como excusa perfecta para sumergir al jugador en ruinas olvidadas, trampas ancestrales y selvas traicioneras. Cada partida revive, en versión digital, la sensación de estar siguiendo pistas imposibles hacia una civilización que se niega a revelar sus secretos. Curiosamente, muchas de estas historias mezclan mitologías reales, muiscas, incas, amazónicas, con elementos completamente ficticios, dando forma a un imaginario colectivo donde la realidad y la fantasía se funden sin líneas claras. La literatura contemporánea no se queda atrás. Autores como Gabriel García Márquez evocaron ecos de El Dorado en sus relatos de realismo mágico, donde pueblos olvidados parecen esconder tesoros metafóricos más valiosos que cualquier cofre de oro. En obras académicas y ensayos, historiadores, antropólogos y novelistas discuten si este mito fue la semilla de otras leyendas de ciudades perdidas, Paititi, Manoa, Zeta, todas hijas de la misma obsesión dorada. El Dorado incluso ha servido como metáfora política y social. En América Latina, es común usar la expresión para referirse a promesas de prosperidad que jamás se cumplen, megaproyectos que fracasan, bonanzas económicas que desaparecen como espejismos. El Dorado moderno puede ser un pozo petrolero, una mina, un contrato internacional. Siempre, una promesa reluciente que seduce a pueblos y gobiernos y que pocas veces entrega lo que promete. Sin embargo, entre todas estas versiones, hay algo que permanece constante, la fascinación. Cada generación reinventa El Dorado para darle el significado que necesita. Para unos, es la encarnación de la codicia. Para otros, una advertencia sobre la arrogancia humana. Para muchos, una invitación a creer que todavía hay misterios sin resolver, mapas sin trazar, horizontes que nos llaman a aventurarnos. Resulta irónico pensar que mientras más sabemos del mito, más lo expandimos. Cada hallazgo arqueológico, cada artículo, cada serie de televisión, reaviva preguntas, ¿y si sí existió? ¿Y si aún queda algo por descubrir? Esta tensión entre escepticismo y fe es, quizás, el verdadero corazón del mito. Pero, ¿qué pasaría si algún día se encontrara El Dorado? Supón por un momento que un arqueólogo, tras décadas de trabajo, descubriera una ciudad oculta bajo la selva, con murallas doradas, templos intactos y tesoros inimaginables. ¿Qué impacto tendría eso en el mundo? ¿Sería un triunfo de la ciencia, o el fin de la fantasía? Porque una vez que se encuentra lo que buscamos, el mito deja de ser mito. Se convierte en un dato, una página más en un libro de historia. Pierde el brillo que solo la imaginación puede darle. Tal vez por eso, inconscientemente, necesitamos que El Dorado siga oculto. Necesitamos que haya algo allá afuera que nos recuerde que no todo puede ser explicado, que no todo está bajo control. En un mundo dominado por satélites, Google Maps y drones, el mito de una ciudad que se burla de la codicia humana es, paradójicamente, un último refugio para nuestra necesidad de lo inexplicable. Y es que, cuando observamos la selva desde el aire, un mar verde que se extiende más allá del horizonte, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué secretos quedan bajo esas copas de árboles? ¿Qué historia se tragó la humedad? ¿Qué voces apagó la conquista? ¿Qué otros mitos esperan ser contados? Quizás la pregunta no es si El Dorado existe, sino si estamos dispuestos a dejar de buscarlo. En la próxima parte, llegaremos al final de este viaje, reflexionaremos sobre lo que El Dorado nos enseña hoy, sobre nuestra relación con la ambición, la historia y la memoria. Un último vistazo a la jungla y a nosotros mismos. Porque, al final, este mito no habla solo de oro, sino de algo mucho más profundo, la eterna búsqueda de lo imposible. Después de atravesar selvas, expediciones, fracasos, mapas perdidos y conspiraciones que desdibujan la línea entre realidad y fantasía, nos encontramos frente a la pregunta que, tal vez, nunca tendrá una respuesta definitiva: ¿qué es, en verdad, El Dorado? Para algunos, es un lugar que aún aguarda bajo raíces imposibles, lianas eternas y mosquitos despiadados. Un tesoro físico que, de encontrarse, reescribiría libros de historia y desataría disputas, excavadoras y titulares globales. Para otros, es solo un espejismo, una sombra de polvo dorado proyectada por cronistas ávidos de relatos grandiosos y reyes desesperados por justificar conquistas. Pero,
más allá del oro fundido y los artefactos rituales, El Dorado sigue vivo porque habla de algo que nos define como especie, la obstinación por perseguir lo inalcanzable. Quizás por eso, mientras más se estudia la leyenda, más se revela sobre nosotros mismos. Los exploradores que se adentraron en el Amazonas no solo perseguían riquezas, sino una forma de inmortalidad. Ser aquel que hallara la ciudad dorada era asegurarse un lugar en la historia, conquistar lo inconquistable, tomar lo indomable. La selva, sin embargo, tiene su propio carácter. Desde Orellana hasta Fawcett, desde las balsas muiscas hasta los túneles supuestamente secretos, la jungla ha demostrado ser un guardián insobornable. Para cada historia de oro recuperado, existen decenas de desapariciones, fracasos y relatos de locura y enfermedad. Cada expedición frustrada es un recordatorio de que no todo puede ser sometido ni extraído a la fuerza. Hoy, mientras drones sobrevuelan extensiones verdes que antes parecían infranqueables, algunos arqueólogos confiesan que la verdadera conquista no es del oro, sino del conocimiento. Lo que se busca no son lingotes enterrados, sino huellas de sociedades que florecieron donde nadie creía posible. Redes agrícolas complejas, pueblos interconectados, ritos sofisticados. Cada hallazgo moderno en la Amazonía destruye la vieja narrativa de un vacío verde y demuestra que la selva fue, en realidad, un mosaico de culturas vivas y dinámicas. Irónicamente, mientras más sabemos, más crece el mito. Porque el oro nunca fue solo un metal, era un lenguaje, un puente hacia lo divino. Los muiscas no acumulaban tesoros por avaricia, sino como ofrenda, como acto de equilibrio con los espíritus de la tierra. Para ellos, lanzar figuras doradas a la laguna era devolver a la naturaleza parte de lo que la naturaleza les ofrecía. Para los conquistadores, en cambio, cada pieza era una deuda a cobrar. Dos visiones enfrentadas en un mismo territorio, una batalla simbólica que sigue resonando siglos después. En cada generación, el dorado se reinventa. Se convierte en metáfora de nuevas promesas, la fiebre del petróleo, la minería ilegal, los paraísos fiscales, los negocios mágicos que prometen riquezas inmediatas. Siempre hay un dorado esperando al próximo soñador dispuesto a perderse tras su rastro. Y, sin embargo, a pesar de su lado oscuro, la leyenda también ilumina algo bello, nuestra necesidad de asombro. Sin mitos como este, sin selvas que esconden ciudades doradas o Atlántidas sumergidas, ¿qué sería de nuestra imaginación? El dorado nos recuerda que no todo se mide en toneladas ni en monedas. Hay tesoros que viven en relatos, en símbolos, en la persistencia de la pregunta. Cada turista que mira la laguna de Guatavita, cada niño que sueña con aventuras imposibles después de ver una película, cada arqueólogo que decide dedicar su vida a buscar rastros en mapas borrosos, forma parte de este mito viviente. Un mito que no necesita encontrarse para existir. Y quizá, al final, esa sea la verdadera respuesta, el dorado está exactamente donde siempre ha estado, en la mente de quien se atreve a imaginarlo. Quizá el mayor tesoro de El Dorado no sea el oro hundido bajo lagunas ni las figuras rituales que adornaron templos prehispánicos, sino la persistencia de la esperanza. La certeza de que aún hay secretos que resisten la mirada de satélites y radares. Que, a pesar de Google Maps y la tecnología, aún queda un rincón donde soñar. Así que, la próxima vez que escuches el rumor de una ciudad de oro perdida, no la busques solo en mapas antiguos ni en coordenadas borrosas. Búscala en cada historia que se susurra bajo la lluvia de la selva, en cada pieza arqueológica que brilla tras un cristal de museo, en cada página que rescata fragmentos de aventuras pasadas. Porque, tal vez, El Dorado nunca fue un lugar. Tal vez siempre fue una pregunta. Y mientras sigamos haciéndonos esa pregunta, el mito seguirá vivo. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.